Ya vamos a continuar. Entonces, los costos fijos ya sabemos por definición que estos no cambian, que estos permanecen constantes, 2.500. Y luego tenemos acá los costos variables de operación. Los costos variables igualmente, ustedes pueden identificar solo por la definición, por nada más. No existe ninguna otra cosa que podamos identificar. Entonces, los costos variables son los que cambian en relación al volumen de producción. En este caso, el volumen de producción disminuye, estos costos variables también decrecerán en igual proporción. Entonces, ¿cómo tenemos 5.000? Dice una disminución del 50%. Entonces, ¿qué nos daría aquí? 2.500. Entonces, al hacer nosotros la resta 5.000 menos 2.500 y menos 2.500, vamos a tener las utilidades antes de intereses e impuestos cero. Todo está en relación a este aumento o disminución que se ha tenido en la parte de las ventas. Pues de aquí para acá ha habido, a ver, esto para pasarle mejor acá. Un aumento del 50%. Y nos da acá estos valores. Acá pasemos un poquito más a la izquierda. Entonces, que ha existido una disminución del 50% y tenemos acá. ¿Ya? Entonces, siempre se va a presentar esta parte del manejo del apalancamiento operativo en cuanto tiene que ver a las variaciones que se van a dar, a los cambios que se dan en lo referente, en este caso, a las ventas. ¿Sí? No siempre, y eso en cualquier empresa, no son las mismas las ventas o hay ventas que solo aumentan. Las ventas aumentan permanentemente. Esa es la finalidad, ¿no? Ahí te la parte correspondiente a la gestión de la empresa. Si las empresas no van aumentando periódicamente sus ventas, entonces puede venir el declive de la empresa. Entonces, si revisamos nosotros los estados financieros de alguna empresa, siempre va a tener esa tendencia de haber aumentado, a pesar de que es un resumen anual, pero la tendencia siempre es de aumentar. Entonces, a veces en los balances vemos en un año las ventas y en los siguientes años que han disminuido. Entonces, esa empresa ya tiende a cualquier instante a desaparecer de empresa, porque no está obteniendo los resultados esperados. Si disminuye las ventas, por ende, y por ende va a disminuir la utilidad, va a disminuir las ganancias. Entonces, tiene menos ganancias, tiene menos utilidades, entonces la empresa va a ir feneciendo poco a poco. Ya, hasta aquí estamos. Ahora vamos a ver nosotros, aquí, sí, cuánto es el incremento que ha tenido en porcentaje. Aquí ya conocemos de las ventas, 50% que ha aumentado. Entonces aquí vamos a determinar cuánto ha aumentado en relación a las utilidades antes de intereses de impuestos al producirse. Al producirse, a ver una cosita, harán el favor, ¿no?
tenemos nosotros las clases, no se conectan a la hora que es, sí, aparecen luego casi al final, o si no se van desconectando y asimismo después de unos 20 minutos, de unos 30 minutos, quieren nuevamente conectarse. Por lo que hago es cuando se me va a ir la señal, máximo unos 30 segundos que se demora. Entonces conéctense para que siga la clase, no estén así, porque lo que hacen es sí, interrumpir la clase. Soy nomás una compañera que ya acostumbrada a conectarse pasado las 9:30. Sí. Los otros compañeros están conectados otra vez, se salen y otra vez regresan. Después de 20 minutos, después de 15 minutos, así. Entonces están interrumpiendo la clase. Y así mismo no van a atender bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí para determinar este incremento que han tenido las utilidades antes de intereses de impuestos a partir del incremento en las ventas del 50%? Es una regla de 3 que hacemos. ¿Sí? Entonces tenemos 2.500 es al 100%. Una regla de 3 simple. 5.000 ¿cuánto será? Ya. Entonces aquí tenemos esta regla de 3 simple. Entonces aquí tenemos, vamos, la X. ¿A qué va a ser igual a X? Entonces tenemos 5.000 por 100%. Y esto dividido para 2.500. Esto ya no es necesario estar poniendo porque nosotros podemos hacer directamente esta regla de 3. Ahora, el resultado que se obtenga, Entonces hagamos la operación. 5.000 por 100 dividido para 2.500. Entonces nos da 200%. A esto hay que restarle el 100% de la base de estos 2.500. Se le resta el 100%. Sí, siempre. Siempre vamos a restar porque el 2.500 representa el 100%. Entonces aquí nos quedaría 100%. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que ha habido un incremento del 100%. Lo ponemos con el signo más. Los incrementos ponemos con el signo más el 100%. Si queremos comprobar 2.500, pongamos el 100% más. Entonces nos da los 5.000 que estamos acá. Aquí no irán a equivocarse. El rato que se hace la primera operación, si el multiplicar 5.000 por el 100% y dividir para 2.500, a ese valor que sacamos, que está dado en porcentaje, hay que restarle el 100%. Si no, van a equivocarse porque aquí 2.500, si le dejamos 200%, entonces los 2.500, el 200% más no es 5.000, es solo el 100%. Entonces hay que restarle el 100%, ¿ya? Y lo mismo hacemos para acá. Lo mismo. Entonces aplicamos la misma regla de 3. ¿Cierto? Lo mismo, 2.500 igualito, es al 100%. Y luego tenemos aquí las utilidades que 0, ¿cuánto será?
La regla de 3 igual. Entonces aquí, ¿qué tenemos nosotros? 0. ¿Sí? ¿Por qué regla de 3 directa, no? Siempre multiplicamos nosotros diagonal. Primero los números estos y luego lo que tiene que ver con la variable que no conocemos, con la x. 0 por el 100%. Y esto dividido para 2.500. ¿A qué nos da igual? ¿Cierto? 0 por 100 y dividido para 2.500, 0. Nos va a dar el 0. Pero aquí, igualmente, en este caso, tenemos que restarle. Si no se olviden que siempre tenemos que restar la base del 100% de los 2.500. Entonces, 0 menos el 100%. Entonces, aquí nos va a dar el resultado de menos el 100%. Y aquí tendríamos nosotros que ha disminuido en el menos 100%. ¿Sí? Entonces cogemos nosotros los 2.500 por el 100% menos. Nos va a dar 0. Lo que tenemos acá de las utilidades. ¿Ya? ¿Sí? No se olviden que hay que restar aquí el 100%. ¿Cuándo sacamos? ¿Sí? Entonces, una vez que hemos hecho esto, nosotros pasamos a aplicar la fórmula del grado de apalancamiento operativo. ¿Qué les había dicho? Que el grado de apalancamiento operativo es igual a la relación del cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Dividido para el cambio porcentual en las ventas. De eso tenemos aquí el grado de apalancamiento operativo. ¿Dónde estaba nuestro? Aquí está. Esta es la fórmula que se establece cuando se compara aquí con los porcentajes establecidos cuando hay estos aumentos en los apalancamientos. Entonces mañana igual veremos la otra formulita que les digo, que es, podemos nosotros sacar incluso de un solo periodo. Pero aquí está la que se aplica cuando hay estos aumentos o estas disminuciones en las ventas. Entonces pasemos, es la fórmula del grado de apalancamiento operativo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros primero cuando ha aumentado, ¿no? Aquí no me salió el más, ¿qué pasó? Hay que ponerle el más. Ya lo voy a poner entre paréntesis. Ya. Y acá también es el más. Aquí lo que ya pues que sobreentiende, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que ponerle el más. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros, por una parte tenemos, pongámosles aquí, el caso 1 del aumento del 50% en las ventas. Y acá pongamos el caso 2 de la disminución del 50% en las ventas. Solo únicamente para distinguir.
y poder calcular nosotros el grado de apalancamiento operativo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular este grado de apalancamiento operativo. Y tenemos la fórmula respectiva. Entonces pasemos a hacer nosotros el caso 1. Entonces aquí se ha producido un aumento, ¿no? Entonces vamos a nosotros a pasar la fórmula respectiva. Y luego calculamos ese valor. Ya, entonces dice cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cuánto es el cambio porcentual? El 100%. Entonces ponemos aquí, ya tenemos la fórmula, ¿no? Ponemos aquí más del 100%. Si no me coge esto así, ponemos de esta manera. Más del 100%. Y luego dice el cambio porcentual en las ventas. ¿Sí? ¿Cuánto fue el cambio porcentual en las ventas? Más del 50%. Entonces abajo ponemos nosotros más del 50%. Por eso es que estamos usando los signos, ¿no? Entonces el grado de apalancamiento operativo que tenemos aquí. ¿A qué va a ser igual? Entonces esto va a salir un número específico. 100 para 50. ¿Sí? Entonces esto sería igual a 2, porque los porcentajes, ¿sí?, se suprimen. Eso, porcentaje para porcentaje es 1. 100 para 50, 2. Y tenemos un grado de apalancamiento 2 que es mayor, este apalancamiento es mayor que 1. ¿Qué determina esto? Si es mayor que 1, que existe apalancamiento operativo. Ya. Entonces, y pasemos también al otro referente, al que tenemos al caso 2. Lo mismo, ya aplicamos igualmente la fórmula del apalancamiento del grado, la fórmula del grado de apalancamiento operativo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice cambio porcentual en las utilidades, así está representado, ¿no? Utilidades antes de intereses de impuestos, de esta manera. UAI, antes de intereses, primero los intereses y después los impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos las entradas relevantes de efectivo en el método de desarrollo de datos? Cuando determinábamos las entradas de efectivo proyectadas. Entonces teníamos nosotros ahí, ¿sí? Teníamos, ¿qué nos quedaba esta parte de aquí? Utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, únicamente ahí no teníamos los intereses, sino teníamos los impuestos. Entonces, aquí es utilidades, ¿dónde estaba esto? Utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí está. Representado de esta manera. ¿Sí? Entonces, dice cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Pero tenemos acá la parte del caso 2, que sería menos del 100%. Menos del 100%, dividido para el cambio porcentual en las ventas. Aquí es
En el caso 2, una disminución del 50%. Entonces sería aquí menos el 50%. Y el grado de apalancamiento operativo que tenemos, ¿no? Entonces aquí es por el signo. Menos para menos nos va a dar más. Y tendremos aquí que también es 2. ¿Sí? Entonces esto también es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, existe apalancamiento operativo. ¿Ya? Siempre aquí este grado de apalancamiento operativo tiene que ser mayor que 1 para que exista dicho apalancamiento. Si no, no existe. Si nosotros vemos aquí en el formato, ¿cuándo podría utilizar nosotros aquí? Sí, por ejemplo aquí, ¿cierto? Si tenemos aquí una mayor disminución en cuanto a las ventas. Podría darse el caso de nosotros, podría darse el caso que aquí vamos a tener nosotros en lugar de 0 un valor negativo. Y que nos podría ocurrir que al calcular el grado de apalancamiento operativo nos dé menor que 1. Se viene a alterar, ¿no? Se viene todo aquí a alterar dentro de eso. Entonces tenemos 1000 por el 60 inverso por ciento más 4000. Entonces aquí está dado, como digo, en función de lo que es estas aumentos o disminuciones en las ventas. La tendencia es que las empresas siempre vayan incrementando sus ventas. Vayan incrementando sus ventas. Este de aquí, hasta aquí llegamos nosotros en la parte operativa de la empresa. ¿Sí? Entonces, si tenemos nosotros aquí estas utilidades antes de intereses e impuestos, ¿cómo pusimos? No sé si le borré aquí. Me parece que sí le borré. Lo que estábamos haciendo nosotros de ese pequeño formato del estado de pérdidas y ganancias. Si ya tenemos nosotros aquí las utilidades antes de intereses e impuestos 0. Si aquí le restamos los intereses, ya nos va a dar negativo. Restamos los impuestos, ya no va a dar, ya va a seguir dándonos negativo. Entonces la tendencia es aumentar siempre las ventas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Inge, en ese valor se aumenta en el que está justo arribita del 0, ¿Cuál valor? el que dice 2500 y abajo aumenta a 5000. No, no, este es los costos variables. No, no, sí, sí, no, Inge, hablo el de los 2500 que se mantienen Sí, y de ahí al otro lado no se le saca el 50%. no, porque ya les dije, por definición, no. Por eso es la clasificación, por eso es la importancia, por ejemplo, de esta herramienta, de esta estrategia. La importancia comienza en que los costos y los gastos tenemos que dividirles en fijos y variables. Por eso nos hemos quedado las clases anteriores también en fijos y variables, para también de paso conocer la otra herramienta financiera, ¿no? Que es sencilla, el punto de equilibrio. Y hemos visto nosotros en esas variaciones del punto de equilibrio nosotros. Y una de ellas había establecido de que si tenemos aquí el costo fijo, un valor más alto, y el costo variable, un mayor más alto, la empresa va a tener mayor ganancia, mayor utilidad. ¿Sí? Esto permanece constante. No se olviden la definición siempre presente.
La definición es sencillísima de costos fijo y variable, porque ustedes van a tener la información de la empresa, van a tener los costos y los gastos de esa empresa. Lo primero que tienen que hacer es ustedes dividir en fijos y variables. En forma exacta. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, estos son fijos y variables. ¿Que suman cuánto? 2.500 menos 2.500, 5.000, 7.500. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tenemos la empresa? Ventas menos el costo de ventas, utilidad bruta de ventas, menos los gastos operacionales. Ahí va a poner 7.500. Sino que esos están divididos en fijos y variables en relación al volumen de producción. Entonces, aquí lo que pasa es que vemos la actividad de la empresa. ¿Cuál es la actividad principal de la empresa? Las ventas. Ha habido un aumento en el un caso y ha habido una disminución en el otro caso. Entonces, aquí partimos nosotros de los datos iniciales. Las ventas dice que son 1.000 unidades. Al precio de venta, que es de 10, nos da 10.000. Los costos fijos que tenemos datos, esos permanecen inalterables. No se modifican. Y también tenemos cómo calcular los costos variables, que es igual a las unidades producidas por el costo unitario variable. Las unidades producidas son 1.000. Costo unitario variable 5. Entonces multiplicamos, nos da 5.000. Entonces a partir de aquí, ¿qué tenemos inicialmente? El formato del apalancamiento operativo en el cual las utilidades antes de intereses e impuestos es de 2.500. ¿Qué pasa si es que se aumentaron las ventas en el 50%? ¿Y qué ha pasado si han disminuido las ventas en el 50%? Pero el momento de nosotros establecer estos aumentos en función del volumen de ventas, únicamente los que se modifican son los costos variables, ya sea aumentando o disminuyendo. Los costos fijos permanecen constantes, inalterables. Esto es lo mismo, esto no se modifica. Así aumentemos el volumen de producción, perdón, el volumen de ventas o disminuyamos el volumen de ventas. Estos permanecen los mismos. Por eso han puesto aquí 2.500, 2.500. Aumento del 50% en las ventas, no se han modificado los costos o gastos variables. Disminución del 50%, no se han modificado los costos fijos o variables. En cambio, sí, los costos variables sí. Aumentan las ventas en el 50%, los costos variables aumentan en el mismo proporción. 5.000 más del 50%, 7.500. Y acá, en cambio, disminuye las ventas en un 50%. 5.000 menos del 50%, 2.500. Entonces, claro, aquí bien definido, bien claro, es estos conceptos de aquí. Los únicos que se van a modificar en relación al aumento o disminución de las ventas, que es el volumen de ventas, como está el concepto, son únicamente los variables. Los fijos permanecen constantes, inalterables. ¿Sí? Y eso pasa en las empresas. Entonces, es una técnica que permite ir controlando los costos, sí, los costos fijos de operación y los costos variables de operación. Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos los costos variables acá, de 5.000 va a aumentar las utilidades, ¿no? Pero estos en cambio varían en relación al volumen de ventas. Y sacamos nosotros aquí que ha habido un incremento del 100% en las utilidades antes de intereses e impuestos en la primera parte, en el caso 1. Y en el caso 2, que la disminución de las ventas, en cambio, ha producido igualmente una disminución de las utilidades antes de intereses de impuestos en el 100%, en el menos 100%. Aquí no tenemos, al disminuir las ventas, aquí tenemos 0 de utilidad antes de intereses de impuestos. En cambio, acá tenemos nosotros 5.000. ¿Sí? Tenemos 5.000. Entonces aquí vean, 0. Aquí está si nosotros decimos el punto de equilibrio. Aquí ya tendría el punto de equilibrio, en el cual los ingresos son iguales que los
que los costos y los gastos. Cero. Aquí ya en cambio ya va ganando, ¿ve? Ya va aumentando, ya va ganando la empresa. Entonces aquí a partir de la siguiente unidad respectiva. Entonces como aquí dice 10,000, entonces a partir ya va obteniendo ganancia, ¿no? Mayormente a partir de los 5,000. 5,001 ya comienza a obtener ganancia que se ve reflejado acá. Y mucho más acá con otro incremento de las ventas. Entonces vemos acá, se producen estos dos casos dentro de las empresas, que hay un aumento en las ventas y también hay una disminución en las ventas. O sea, las ventas tampoco es que podemos nosotros incrementar en la misma proporción, ¿no? Las ventas un mes pueden aumentar un 20%, el otro periodo puede aumentar en un 30% y así. Entonces, le cogemos nosotros de un periodo base, si ha aumentado o ha disminuido. Las mismas para poder nosotros establecer y manejar este apalancamiento operativo. Y hemos llegado aquí a determinar de que sí, existe apalancamiento operativo. Porque este grado de apalancamiento operativo es mayor a 1. Y al ser mayor que 1, existe este apalancamiento. Si no, aquí no existiera. Esto, por ejemplo, aquí ya tendríamos generalmente un valor negativo. Aquí nos diera ya valor negativo. ¿Sí? Entonces, en lo cual para que se presente es cuando tenemos los costos, los gastos mayores que los ingresos. Eso sucede en las empresas. Los ingresos menos los gastos a veces nos da negativo, pérdida. Pérdida. Entonces se va aplicando esto para ir. La empresa tiene que ir visualizando, tiene que ir analizando aquí. Aquí tiene, por ejemplo, tenemos los costos variables, 5,000. ¿Sí? 5,000 tenemos los costos variables. Como esto varía en relación al volumen de producción, aquí es lo que tiene que la empresa trabajar para que alguno de estos gastos poder disminuir de estos variables. ¿Sí? Para obtener, desde luego que sí, ¿no? Si disminuimos nosotros los gastos, en este caso, sobre todo estos, porque como le digo, los fijos como permanecen inalterables, no es tan fácil disminuirlos. Ya les he puesto el ejemplo de los sueldos. ¿Cómo vamos a disminuir nosotros los sueldos? Sí, sería eliminando personal, despidiendo a personal. Sería una de las formas. El costo fijo. El variable sí podemos hacerlo de alguna manera. Por sus componentes que tiene. Ya. Bueno, entonces nos estamos conectando el día de mañana. Para Inge, seguir viendo esto, para seguir analizando. A ver, ¿qué pasa? ya, Inge, soy Manuel Arango. Inge, quería ver si podrías subir el deber en estos momentos. Tenía unos saldos No, pendientes en el instituto, entonces tenía bloqueada la plataforma, Inge. uy, te tenías bloqueado la plataforma. Pero ya arreglarías. Sí, tenía valores pendientes del anterior semestre, pero ya ¿Sí? cancelé ya todo y estoy al día. Ya, déjame ver cómo está esto para ver en qué puedo ayudarte. Es que ustedes no dicen con anticipación cualquier cosa. Tienen Perdón, que Inge, decir ya. con anticipación, no al último. Por ejemplo, si tú hubieras dicho la semana anterior, sí, tengo estos valores pendientes, voy a arreglar para yo poderte mejor ahí tener una forma más de ayudarte, porque ahorita me dices a mí que ya has arreglado, entonces ponte que ya te levantaron la plataforma, ya te habilitaron. Sí, ya ahorita, Ya ya tengo mis déjame ver, deberes. ya déjame ver para ver cómo es para establecer cómo te puedo ayudar en esto, ¿no? Listo, Inge, Para muchas revisar. gracias. Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.